Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a desarrollar la unidad número 5 de Derechos Reales. La unidad número 5 vamos a tratar lo que es el consorcio. En primer lugar, el consorcio podemos decir que es el conjunto de propietarios de las unidades funcionales, el cual hoy con la reforma del nuevo código se la entiende o se le reconoce el carácter de persona jurídica. Es una persona jurídica de carácter privado, el cual va a tener su domicilio en el domicilio del inmueble. Se extingue, dicha persona jurídica se extingue una vez que se desafecta lo que es el PH, es decir, la propiedad horizontal. Dentro de los órganos del consorcio podemos ver, en primer lugar, lo que es el Consejo de Propietarios, en segundo lugar, lo que es la Asamblea y en tercer lugar, lo que es el Administrador. Para hablar lo que es el Consejo de Propietarios, es aquel que va a estar integrado por propietarios, por consorcistas, donde es optativo, es decir, que en la Asamblea se lo puede optar por si va a llevarse a cabo o no, y es aquel que va a llevar a cabo una función de contralor de lo que es las funciones, digamos, que se van a ir desempeñando en la Asamblea o bien en el consorcio. Luego, dentro de las atribuciones, digamos, que tiene, es en primer lugar convocar a la Asamblea y redactar la orden del día, siempre y cuando no lo haga el administrador. Es el que va a llevar también el control de la economía o la parte financiera de lo que es el consorcio. Es el que se va a encargar del uso de fondos de reserva en caso de que se necesite hacerlo. Estos son ante casos imprevistos, es decir, el fondo de reserva es aquel que es un depósito en dinero que van a hacer los propietarios, se hace en forma mensual, que se va a ocupar para obras de construcción o reparación de lo que es el edificio. De eso se trata, digamos, lo que es el fondo de reserva. Otra, en caso de vacancia del administrador, este es el que va a suplir en sus funciones al administrador, o bien en caso de vacancia se va a llamar a asamblea para que se establezca un nuevo administrador. En eso consiste lo que es el Consejo de Propietarios. En segundo lugar, pasaremos a hablar de lo que es la asamblea. La asamblea está compuesta por propietarios, que es aquel que va a representar el interés de los propietarios, es el que va a defender el interés del propietario, de los propietarios. Por eso se habla de que es un órgano muy importante en lo que es nuestra estructura de la propiedad horizontal. Va a llevar a cabo la fase organizativa y operativa. La asamblea va a ser convocada, tiene que ser convocada en forma fehaciente a todos los propietarios, es decir, que se le va a avisar a todos por un medio fehaciente de que se va a realizar la asamblea. Se debe establecer un orden del día, donde el orden del día consiste en los puntos que se van a tratar en esa asamblea. Obligatoriamente, cuando se avisa, se deben establecer qué puntos son los que se van a tratar ese día. Cuando empieza lo que es la asamblea, en cada asamblea debe elaborarse un acta, donde debe llevarse los libros obligatorios, que son los que vamos a nombrar más adelante. Una vez que se organiza la asamblea, se reúnen los propietarios en la asamblea, no pueden tratar otros puntos que no sean los establecidos en el orden del día, salvo que estén todos los propietarios presentes y todos los propietarios decidan tratar ese tema. Es la única forma en que puede deliberarse otros temas que no estén establecidos en el orden del día. También la asamblea puede autoconvocarse. ¿Qué quiere decir? La asamblea puede reunirse sin un aviso previo. ¿Esto cómo lo van a hacer? Siempre que
autoconvoquen y el temario sea tratado siempre en forma unánime. Es decir, que todos los propietarios deben tomar la decisión en forma unánime. Es la única razón por la que se le daría validez a esta autoconvocatoria. Vamos a pasar al tercer órgano, que es el administrador. El administrador es un representante legal del consorcio, él tiene carácter de mandatario. Dentro de su función, previamente se puede establecer que puede ser una persona, un propietario, o sea, este administrador puede ser un propietario o bien puede ser un tercero. También podemos decir que puede ser una persona física o bien una persona jurídica, por ejemplo, una sociedad anónima, una SRL, sociedad de responsabilidad limitada. Tiene varias opciones en cuanto a la persona que puede ejercer dicha administración. Dentro de las funciones de la administración podemos nombrar, él es el que va a llevar el libro de asamblea y el registro de firmas de asistencia, que son aquellos que, o sea, dicho libro va a estar firmado por todos aquellos que asistieron a la asamblea, los cuales son libros obligatorios con los cuales debe tener toda propiedad que esté afectada a pH. Una vez que se toman las decisiones, es el que debe convocar a la asamblea y redactar la orden del día. En caso, una vez redactada esta, una vez que se toma dicha decisión en la asamblea, es el que va a ejecutar o llevar a cabo las decisiones de la asamblea. También es aquel que tiene que cumplir con que el edificio conservar el edificio, cumplir con las normas de seguridad, con las normas tributarias, con las normas laborales, es el que debe llevar adelante todas esas normas. También debe contratar un seguro, que es un seguro contra incendio o bien responsabilidad civil, que deben tener todos los edificios o todas las unidades funcionales, más bien, por cualquier causa que llegue a suceder. En cuanto a al nombramiento del administrador, este va a estar establecido en el reglamento de la unidad funcional. Como sabemos, toda unidad funcional debe tener un reglamento, el cual va a establecer las pautas que deben seguir todas aquellas personas que compren, todos aquellos propietarios que compren una unidad funcional. Dentro de este reglamento se va a nombrar el administrador. El administrador va a cesar en la primera asamblea donde se reúnan los propietarios. Este puede ser renombrado nuevamente, es decir, reelecto nuevamente, o bien puede cesar en sus funciones, donde la asamblea va a designar un nuevo administrador. El administrador va a ser removido también, como dijimos, en la asamblea, y puede ser removido sin justa causa. Ahora, pasando a lo que son las facultades y obligaciones de los propietarios. En primer lugar, vamos a hablar de las facultades que tiene el propietario. El propietario de una unidad funcional puede usar, gozar y disponer jurídicamente de la cosa. ¿Qué quiere decir? Que puede vender la unidad funcional o bien gravarla sobre un derecho real, por ejemplo, una hipoteca de dicho inmueble, no necesitando el consentimiento de los demás propietarios, ya que este tiene un carácter exclusivo sobre la parte privativa de su unidad funcional. En caso de vender, es decir, enajenar o bien gravar dicha unidad funcional, esta debe ir acompañada obligatoriamente de los bienes comunes, es decir, que los bienes comunes obligatoriamente deben enajenarse con la unidad funcional, no pueden hacerlo de forma separada. Con respecto a lo que son las obligaciones que tiene el propietario, una de las obligaciones es de cumplir no solo con el reglamento
de la propiedad horizontal, sino también en caso de que se establezca un reglamento interno, donde los propietarios no pueden desconocer de que hay un reglamento, porque en el momento de que se vende una unidad funcional, en dicha escritura de adquisición de la unidad funcional debe transcribirse el reglamento. Es por ello que los propietarios van a conocer obligatoriamente el reglamento de unidad funcional, donde se establecen las pautas, restricciones u obligaciones que tiene cada propietario. También los propietarios deben conservar la unidad funcional, es decir, que deben aportar o contribuir con los gastos de conservación y reparación de sus unidades funcionales. También podemos hablar de lo que son las expensas, de las expensas ordinarias comunes y las comunes ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias son aquellos que es un gasto que se hace en forma mensual, como por ejemplo los honorarios de la persona de limpieza, aquellos productos que hayan que comprarse para limpieza, el pago de la luz, de impuestos, de tasas, de agua. En cambio, los extraordinarios únicamente serán exigidos en el momento en que sea decidido en la asamblea por gastos extraordinarios, justamente que no se dan en forma mensual, que son gastos que se van a dar en ocasiones distintas. Como por ejemplo, en la asamblea se decide que se va a poner un ascensor. Entonces eso sería una expensa extraordinaria porque se va a dar una sola vez, o bien se pinta el edificio, entonces esos gastos ingresarían dentro de lo que son las expensas extraordinarias. También es el que debe integrar el fondo de reserva y el que debe, digamos, manejar lo que es el fondo de reserva en caso de que se lo ocupe para alguna ocasión. También el propietario es el que debe permitir el acceso a su unidad funcional a cualquier persona que se designe para llevar adelante lo que es el buen funcionamiento, por ejemplo, de una cocina, de una estufa, de un calefactor, donde esto habla más que nada a un deber de cooperación que tiene que tener el propietario. En caso de la negativa se niegue a permitir el acceso a dicha persona, que es el que está llevando adelante el control o la conservación de la unidad funcional, el propietario se hará responsable personalmente de los daños que esto pudiera ocasionar. Y también en caso, otras de las obligaciones que tiene el propietario es avisar al consorcio en caso de tener un domicilio distinto del establecido. Dentro de lo que es las prohibiciones que tienen los propietarios, hoy con la reforma del nuevo código no solo alcanza a los propietarios, sino también hoy abarca a los ocupantes, es decir, a los locatarios y usufructuarios. El nuevo código se encargó de de ocuparse un poco más de lo que es la vecindad y la convivencia pacífica, ya que en estos dominios de unidades funcionales, al convivir tantas personas, es muy complicado el tema de la convivencia, entonces trata de enfocarse más que nada en esos puntos. Es decir, con respecto a las prohibiciones que tienen, es establecer, por ejemplo, un destino distinto a los usos y costumbres o un destino distinto al que se le da en el reglamento de propiedad horizontal. Por ejemplo, si el destino es una vivienda familiar, no puede designarse que una unidad funcional yo la voy a usar para una discoteca. Siempre tiene que seguir el destino que se establece en el reglamento. Otra, como dijimos, el Código Civil se encarga en lo que es prohibición de perturbar a los vecinos, es decir, que no exceda la normal tolerancia, respetar las reglas de convivencia, no haciendo
ruidos molestos, respetando los horarios, que son uno de los puntos más importantes, digamos. También se debe tener en cuenta que no pueden realizar actividades que comprometan la seguridad del edificio, ni tampoco tener cosas peligrosas o perjudiciales para el edificio. Dentro de lo que son los gastos y contribuciones, el propietario debe atender a los gastos de conservación y reparación de su unidad funcional, como así también los gastos y conservaciones de lo que son las partes comunes, es decir, del edificio. Dentro del artículo 2049 se establecen las defensas. ¿Qué establece este artículo? Ningún propietario puede liberarse del pago de expensas ni aquellas devengadas antes de la adquisición. Tampoco puede renunciar al uso y goce de esto. ¿Qué quiere decir? Que el propietario, aunque haya adquirido, si adquiere la cosa y ésta tiene deudas con anterioridad, se va a hacer cargo de dicha deuda. Si llega a renunciar al uso y goce del inmueble, igualmente la deuda va a seguir en cabeza del inmueble. Por eso los autores hablan de una obligación propter rem, porque la deuda va a seguir a la cosa. Es decir, que si adquirimos una unidad funcional, previamente es aconsejable que se mire si no hay una deuda por expensas, ya que esta va a seguir a la cosa, es decir, que el titular que la compre va a seguir arrastrando dicha deuda. Ningún propietario puede negarse al pago, como dijimos entonces, de dicha deuda. Por eso se habla de una obligación propter rem. Dentro de la obligación del pago de expensas que se establece en el artículo 2050, antes únicamente alcanzaba al propietario. Hoy, con el nuevo código, no solo hace referencia al propietario, sino también alcanza a los poseedores, es decir, a los usufructuarios y locatarios. Es una obligación concurrente. ¿Qué quiere decir? Que no porque esté el propietario va a excluir al locatario, al usufructuario, es decir, que ambos se deben hacer responsable, cualquiera de ellos se debe hacer responsable de dicha obligación. El tema de expensas, no se puede establecer que los propietarios no paguen expensas. Obligatoriamente todos los propietarios van a pagar expensas. Lo que se puede hacer es distribuirse en base al porcentual dominial que tiene cada uno, es decir, a la superficie con la que cuenta cada unidad funcional, y también asimismo se puede sacar un porcentaje teniendo en cuenta si la unidad funcional se encuentra en planta baja o planta alta. Por ejemplo, una unidad funcional de planta baja no usaría un ascensor, entonces se puede disminuir el costo de dicha expensa. Dentro del artículo 2070 tenemos la prehorizontalidad. La prehorizontalidad es un estado que se lo ubicaría antes de la afectación de dicho inmueble a la unidad funcional. ¿De qué nos habla la prehorizontalidad? La prehorizontalidad son contratos anteriores a la constitución de la propiedad horizontal. Son contratos que tienen por objeto comercializar dichas unidades funcionales que se están construyendo o bien que se están por construir. La causa final, es decir, que busca después de este paso de la prehorizontalidad, la finalidad que se busca es adquirir el derecho real de la propiedad horizontal. Juntamente con esto, de la mano de la prehorizontalidad, se establece un seguro obligatorio. ¿De qué habla ese seguro obligatorio? Todos aquellos propietarios que quieran comercializar una unidad funcional a construirse o que se esté construyendo todavía no afectada a propiedad horizontal, tienen la obligación de contratar un seguro. Este seguro es un seguro de caución. ¿Qué quiere decir? Que se protege al acreedor ante el incumplimiento del deudor. Es decir, que en caso de que se esté contratando sobre una unidad funcional a construir y esta no se lleva a cabo, es decir, se frustre la obra, el seguro lo que va a hacer es va a reconocer aquellas cuotas abonadas más
un interés retributivo. La finalidad de la norma es proteger a todas aquellas personas que quieran hacer una inversión económica. Por ello es que así van a poder recuperar, digamos, lo invertido. En caso de que el enajenante no contrate dicho seguro obligatorio, no puede reclamar al adquirente no puede reclamar en caso de incumplimiento de una obligación, pero sí el adquirente podrá reclamar al enajenante. Bueno, así damos por finalizada lo que es la bolilla 5, la cual deberá ser complementada con la bibliografía establecida en el programa y la establecida en el aula virtual.